Hola, mi nombre es Sebastián y para este video les voy a estar mostrando el proceso que seguí para realizar una ilustración inspirado en Spider-Man, en la nueva película que acaba de salir, Brand New Day. Entonces, aquí en este video van a ver que es un diseño tomando referencia de ese dibujo que ven ahí. Lo saqué de internet, no sé de quién es el artista, pero me gustó ese dibujo y la idea es adaptar el diseño original de Spider-Man cuando recién salían los cómics, cuando recién iniciaba el personaje. Entonces hacer ese mismo concepto con el diseño clásico. Entonces aquí en este primer video les estoy enseñando ahí como pueden ver el, el proceso de hacer el boceto de este personaje. Entonces espero logren disfrutar el timelapse de el proceso de dibujo. Ahí, como pueden ver, está el boceto, que estoy haciendo prácticamente el mismo dibujo. Obviamente no exactamente igual, pero sí basándome bastante en el estilo que ya tiene el dibujo. Solo es como para ver exactamente cuáles son los detalles que voy a cambiar. Como pueden ver ahí estoy como analizando los, las proporciones de las partes que son bien exageradas, la musculatura bien detallada. Entonces ahí estoy como medio comparando los estilos de cuáles son los cambios que voy a tener que hacer de este primer dibujo en blanco y negro a el estilo clásico de los de Spider-Man. Entonces ahí estoy viendo como las diferencias en la musculatura, en el sombreado, que es más simple, ¿verdad? No hay tanto detalle. Es solo como para marcar la sombra de los músculos que tiene el personaje. Entonces ahora sí, es- va a empezar como el proceso. Ese fue, el primero fue un pre-sketch basado en el dibujo anterior y ahora estoy haciendo el boceto ya del estilo que estoy buscando en esta ilustración.
Bueno, entonces ahí como se puede apreciar, básicamente fue como simplificar bastante la musculatura del personaje. El, el arte original se marca bastante, en especial las exageraciones en las proporciones, donde están las partes del músculo más prominentes, de partes como, por ejemplo, el tobillo. Ahí vieron en una parte que circuló el tobillo porque estaba bien delgado en comparación con el resto de la pierna. Entonces ese tipo de exageraciones las cambié y lo hice un poco más uniforme, por decir algo. Entonces ahorita ya estoy como marcando los detalles del traje de las telarañas y después voy como a marcar, voy a utilizar el sombreado para de cierta manera marcar esa musculatura, no tanto con la silueta como estaba en el otro, que es como tomando, ¿verdad?, la inspiración, la referencia de las imágenes que tengo del estilo original de Spider-Man ahí. También algo que ayuda en el diseño del traje es que esas telarañas ayudan como también a definir la forma del cuerpo. Entonces puedo, al distorsionar las telarañas del traje, le estoy dando como esa forma no tridimensional, pero darle como el volumen que tendría su cuerpo, ¿verdad?, sus músculos. Entonces cambio la silueta, aunque también es lo mismo con el otro diseño, pero al no estar tan exagerado las proporciones, pues saco más provecho así de la dirección de las telarañas y cómo se cambian y distorsionan. Y también en esa perspectiva me ayuda como a diferenciar esas diferentes partes de la mano, el brazo, el bíceps, y marcar esas diferentes como partes del cuerpo del personaje. Y también ahí como en la mano, en la muñeca, o sea, cómo marca la diferencia, cómo se mueve de la muñeca al pulgar y después el pulgar a los dedos. Entonces se ve más complicado de lo que realmente fue hacer esos diseños. Entonces es como seguir la línea en lo que yo percibo como cuál sería la forma que yo le veo al cuerpo y simplemente ir como trazando y adaptando el diseño de las telarañas a la forma que tendría el cuerpo.
Y también, bueno, ya estoy como marcando las partes donde va a ir el sombreado. Entonces, estoy como, al momento de hacer el dibujo, lo miraba en parte, tomando en cuenta de dónde viene la luz, ¿verdad? Para saber qué tan fuerte hacer las sombras, pero al mismo tiempo, en ciertas partes, es más como para darle más forma, ¿verdad? Que la misma lógica con las telarañas, utilizando las sombras, como en el hombro, eh, dándole esa diferencia entre ese músculo de la espalda, no sé si, no sé, este músculo, no sé si es el trapecio, y después el hombro. Entonces utilizo también la sombra para diferenciar esos diferentes músculos, ¿verdad? Y también el abdomen, también mostrando esos cuadritos que tiene, también la rodilla y así. Entonces es como un balance y entre tomando en cuenta la dirección de dónde viene la luz, por eso las sombras siempre están como en las partes bajas, pero procurando que se muestre la forma del. Bueno, entonces este es el final de esta primera parte. Este es el resultado del sketch inicial, ¿verdad? Espero les haya gustado el proceso que seguí, em, pasando de un sketch inicial de un estilo y adaptándolo a otro estilo diferente del primer dibujo al estilo clásico de Spider-Man. Y voy a estar publicando el resto del proceso, ¿verdad? Entonces, si quieren estar pendientes de ello, pueden suscribirse al canal. Y si les gustó este video, por favor, denle like. Y muchas gracias por ver este video. Entonces, nos vemos a la próxima.